Tipos y evidencias. Sabiduría, porque es el énfasis que va a decir, dos tipos de sabiduría en Santiago. Pero antes, de paso, una contra sabiduría, ya lo veremos un poquito más en detalle en Santiago. Jesús corrige las aspiraciones de poder de sus discípulos. Ellos iban discutiendo por el camino quién de ellos iba a ser el menor. ¿A quién va a ser nuestro maestro? Lo va a poner como el más distinguido en su nuevo reino, en su nuevo tiempo. Y Jesús en la respuesta, porque incluso ellos se avergonzaban, dice la palabra, porque lo hemos escuchado, de decirle lo que iban discutiendo. Y sabemos una vez más que el reino de Dios pues no va de escaños ni de privilegios, sino de apertura, de aceptación, de servicio. Y pone de ejemplo a un niño que para la época los niños, como sabemos, también no contaban en ningún sentido. Y lo pone como un ejemplo grandioso de sencillez, de sinceridad, e invita a sus discípulos a cambiar de mentalidad, porque dice, el que recibe a un niño, a mí me recibe, el que no lo reciba, a mí no me recibe, y si lo recibe, dice, no solo me recibe a mí, sino al que me envió, es decir, también a Dios. E inicia esta parte del capítulo 3. Ya lo ha tocado en el capítulo 1 sobre la sabiduría, y entonces hace una pregunta retórica. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O lo mismo que decir, el que sea sabio, se considere sabio, sea sabio, lo va a demostrar con su buena conducta. Y que su buena conducta mediante obras hechas en humildad, que le da la sabiduría. Y eso es cierto hasta hoy día. Las personas que tienen más conocimiento de algo, porque sabemos que el conocimiento también es infinito, como el que nos propició esa capacidad pensante que es Dios, infinito. Pero quien tiene más conocimiento en un área, pues ese es el más sencillo. ¿Por qué? Porque, entre más se sabe, más se da uno cuenta que hay que saber más. Y la sabiduría entonces tiene que ver muchísimo también con la humildad. Y bueno, hasta ahí me quedo porque quiero comentarles que este pasaje, como ya lo hemos escuchado, habla de dos tipos de sabiduría, la falsa y la verdadera. La falsa y la verdadera, quizá hoy nos viene esto más reciente con los fake news, ¿no? Que puede ser que nos pueden como querer engañar, ¿no? Y continuando con ello, están también los conceptos como inteligencia, conocimiento, la misma sabiduría, o también hay otro término que se ocupa menos hoy día, pero que existe, la sapiencia. Y aunque ciertamente están relacionadas, cada una ocupa un sitio en ese orden de gnosis, de conocimiento. La sabiduría o la sapiencia, como ya hemos reflexionado en otras ocasiones, se destaca por ese juicio sano basado en conocimiento y entendimiento. Es la aptitud de valerse del conocimiento con éxito y el entendimiento para resolver problemas, evitar o impedir peligros, alcanzar ciertas metas o incluso también en la consejería a otros. La llamada Jogma desde la antigüedad, fijaos, no es nuevo, es como ese deseo del ser humano de conocer, de saber, de descubrir el mundo, y aunado a la creatividad que Dios nos ha dado esa capacidad. Y por eso decimos hoy día, la humanidad ha avanzado tanto gracias a todo esto que está allí desde el inicio, desde los egipcios, desde la Mesopotamia, desde los pueblos cananeos, estaba ya ese término de sapiencia, la Jumá. El pueblo de Israel no fue ajeno a ello, incluso retoma y lo lleva a la grandiosidad. Y es muy valorado quien es sabio. Fijaos, eso hace ya más de 5.000 años. Gracias a eso es que el hombre como humanidad hemos avanzado, pero sabemos también
que hay avances que no necesariamente nos benefician, pero bueno, está allí esa capacidad que Dios ha dado. Y allí tenemos incluso en nuestras Biblias una sección, tanta la importancia de esos libros sapienciales, Eclesiastés, Proverbios, Cantares. Y allí, en esta sección, recordamos el Salmo 110 o Proverbios 1:8. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Sabiduría. Tan era anhelado y tan era deseado que Salomón, cuando llegó a ser rey, ese joven, no pidió riquezas, como sabemos, no pidió nada más, pidió sabiduría para regir. El rey Nabucodonosor en Babilonia, cuando conquistó territorio israelí, ordenó que me traigan de los hijos de Israel jóvenes en quienes no haya ninguna tacha, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio, y que se les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Esto en Daniel 1. Y sabemos que fue descubierto Daniel y 3 jóvenes más. A estos 4 jóvenes Dios los dotó, dice Daniel 1:17, de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y de ciencia. Y además Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Los babilonios, el pueblo israelí valorando. Pero también sabemos los antiguos griegos consideraban la sabiduría como la virtud más importante. Los romanos también. Y los griegos, de ahí viene la frase de yo solo sé que no sé nada, derivada de lo que afirmaba Sócrates. Y los romanos, he dicho, tenían a una deidad llamada Minerva, que a esa se personificaba como la sabiduría. Jesús mismo ya en nuestra palabra se personifica también como el más sabio y la sabiduría misma. Sabio. Y aquí Santiago lo va a retomar y nos lo va a recordar. La sabiduría como algo necesario para la vida, que deriva de experiencia personal, pero sobre todo en la fe deriva de Dios. También diríamos a nivel de nuestra capacidad pensante, también se deriva de la memoria, la sabiduría. Cuando aprendemos por experiencia, ¿no? Ya no volvemos a repetir los mismos errores, ya sabemos bien qué es lo que conviene o no. Pero en la palabra es la invitación a depender de Dios para regirnos. Santiago nos va a hablar de sabiduría falsa, esa falsa que se expresa en una mala conducta, celos, contiendas, pasiones, esa enfermedad del espíritu, envidias, rivalidades del corazón, el ser orgulloso, que ya hemos dicho lo contrario de la humildad, el falsear la verdad. Todo eso es la sabiduría falsa. Cuando tenemos como agudeza mental, sí, pero para recalcar lo negativo de los demás, para poner siempre el dedo en la llaga, diríamos, ¿no? Y dice aquí el verso 16, donde hay envidias y rivalidades, ahí hay confusión y acciones malvadas. Pero donde hay esa sabiduría de Dios, la verdadera, allí hay una serie de características. Esa sabiduría que desciende del cielo es pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial, sincera. Fijaos la diferencia. Pura. Es
caracterizó a José, ese joven, con sus actitudes y decisiones. No había maldad, se enfocaba solo en lo positivo. Esa que no nos lleva a ser egoístas, sino serviciales. Pacífica, no obcecada, no ciega, que no se ofusca fácilmente, un poco lo de tener el control, el dominio propio que hablábamos. El shalom de Dios, el buscar la armonía de Dios. Lo contrario a las peleas y a las contenciones, a las envidias que nos va a hablar la falsa. Es amable, es benigna, es bondadosa, tiene en cuenta a los demás, es gentil, no insiste solo en sus propios derechos, sino es razonable, toma en cuenta al prójimo, es empática, diríamos hoy, misericordiosa, compasiva. No produce entonces amargura ni ira, sino su fruto es la disponibilidad para con los demás. Entiende al que es más débil. Es invariable, es imparcial, es sincera, es decir, sin hipocresías, no tiene dos caras. Porque está en esa dependencia de Dios, justamente, en el temor de Dios. Y el temor de Dios sabemos que no es el miedo, sino el tomar en cuenta todo lo que Dios nos desafía a vivir, a cómo vivir. Y bueno, parece que son requisitos y seguimos, y hoy va a ser el último día que hablemos de Santiago, aunque todavía el domingo va a terminar la última parte del capítulo 5, el leccionario, pero yo quiero, antes de terminar, enfatizar en la envidia, porque Descartes decía, el filósofo griego, la envidia es el malestar por el bien que sucede a otros. Y San Agustín señalaba que la envidia es el odio de la felicidad ajena. El bien que se envidia, se dice, depende de quien lo posee. Envidiamos al que lo consideramos igual. ¿Por qué a él o a ella y a mí no? ¿Por qué yo no y ella sí? ¿Y cómo es posible que el bien provoque odio o malestar? Y Tomás de Aquino decía que el envidioso tiene una concepción errónea del bien, es decir, el bien ajeno se juzga por el mal, como un mal propio. En lugar de alegrarse, pues se ve a sí mismo el envidioso y entonces se siente mal y busca cómo hacer sentir igual de mal o peor o minimizar a quien ve, a quien envidia. El envidioso considera injusto entonces que el otro posea algo de que él carece, porque es inseguro. Y los soberbios también, es esa especial inclinación a la envidia. Y bueno, la envidia en sí es un sentimiento que pertenece a ese ámbito emocional que afecta a la voluntad y que nos lleva a aceptar o a rechazar a los demás. Es lo contrario de la búsqueda de la paz. Y yo solo decía yo de recalcar de paso esto, porque es lo que muchas veces lleva a los conflictos entre las comunidades cristianas, cuando surgen esas rivalidades o ese querer ser mano cuando Dios me ha llamado a ser un pie, por ejemplo, y decir que no vemos o como iglesias, ¿no? Aprender a vernos que todos somos útiles o todos tenemos dones que si los juntamos armoniosamente, ¿no? Con esa sabiduría de Dios, pues nos va a llevar a ser bendición y a ser bendecidos en la armonía y en la conjunción de
todos los dones, repito, ¿no? Y aquí fijaos, esa comunidad a quien escribe Santiago, por lo visto había ahí una gran discordia. Matáis y ardéis de envidia y no podéis obtener lo que queréis. Reñís y os hacéis la guerra. Porque pedís para vuestras propias pasiones. Y bueno, ese es otro código. Esas son las enseñanzas que ya sabemos el término que se llama parenéticas que Dios nos da. ¿Cómo vivir hoy? ¿Cómo dejar de pensar y reflexionar? Si yo en algún momento siento envidia de alguien, pues decir, ¿por qué lo envidio? Él es él, yo soy yo, y si no he logrado, y si yo tengo, mirarnos claramente, ¿no? A cada uno Dios nos ha dado dones, habilidades que hay que potenciar y hay que reconocer en los demás lo que Dios les ha dado y apoyarnos, porque entre todos formamos un cuerpo y entre todos, pues, la unidad está unidos, dijo el Señor, para que el mundo crea. En la unidad está la fuerza de Dios, y está el reino de Dios, y está su armonía, y está la paz. La búsqueda de la paz, que también va a decir al final, ahí Dios se manifiesta. Y bueno, termino, hermanos, en esa invitación, pues, a hacer una comunidad y a hacer cada uno también delante del Señor, buscar la sabiduría, pero esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que ya hemos visto así a vista rápida, lo que la caracteriza. Y Dios nos ayude, hermanos, y nos permita vivir así, con esa, dejándonos guiar por esa sabiduría divina, en todos los espacios y en todos los roles que Dios nos permite tener en esta vida hoy. Y como comunidad del Señor, pues también buscar que Dios nos siga guiando y solo enfocarnos en lo que viene de Él. Amén. Soy la luz del mundo, el que me siga tendrá